Dios bendiga, hermano. Dios le bendiga. Su hermano Alfredo, la luz de la palabra, hermano. Aquí, como siempre, esperando la orden del Señor, hermano, para poder llevar a cabo esta función y cumplir con este mandato, hermano, y es predicar el Evangelio a toda criatura. En esta tarde, hermano, casi noche. Y el tema que tenemos hoy, hermano, y que traemos, la enseñanza que vamos a desarrollar es diaconeo, la honra de servir. Se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 6. Vamos a partir de ahí, hermano, porque de ahí es que surge esta palabra, hermano, en el suceso que sucedió aquí, para tomar en cuenta lo que sucedió aquí. Y luego vamos a estar yendo, hermano, al libro de Mateo, al Evangelio de Mateo, donde el Señor le dio, hermano, una connotación mucho más profunda y un significado mucho más, hermano, elevado a este servicio, hermano. Diaconeo, la honra de servir, hermano. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 6. Y al multiplicarse los discípulos, muchos en aquellos días murmuraron de los helenistas contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en el servicio diario. Así que los 12, habiendo convocado a la congregación de los discípulos, dijeron: no es bueno que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Buscad más bien, hermanos, a 7 varones de entre vosotros que sean de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos esta función. Y nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Y lo dicho fue de agrado de toda la congregación, y escogieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélitos de Antioquía, a quienes presentaron delante de los apóstoles, y después de orar le impusieron las manos. Y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y una gran multitud de sacerdotes obedecía a la fe. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Dios amado, en esta hora me pongo en tus manos, Dios mío. Glorifica, Dios, obra conforme a tu voluntad, Dios mío, que tu palabra fluya, Dios, que la unción de tu espíritu, la revelación, la ciencia, el conocimiento y el entendimiento de tu espíritu estén, Dios mío, sobre este siervo, Dios, para poder cumplir con exactitud, Dios mío, Padre amado, esta encomienda. En el nombre de Jesús, ábrenos un entendimiento y danos la sabiduría para la gloria de tu nombre. Amén. Diaconeo, la honra de servir, hermano. Esta palabra, hermano, surgió de este suceso, que aunque la palabra en sí no está, pero sí está, hermano, el significado y el objetivo de esta palabra. Y a través de que ha ido pasando el tiempo y que la iglesia ha ido aumentando y creciendo y expandiéndose, y las estructuras eclesiásticas han ido cambiando, hermano, así mismo esta palabra ha tenido muchas variaciones, y el significado de esta palabra ha sido muy cambiado, y el objetivo, hermano, más que un ministerio o un cargo dentro de la iglesia, esto es una acción de servir, hermano. En su significado inmediato es servir a la mesa, alguien que sirve, hermano, y entre otras palabras, hermano, que deriva de esta palabra, diaconeo, está diaconías o diácono, pero las 3 palabras tienen el mismo significado, es servir, servidor o el que sirve, aunque esta palabra se ha transliterado y se ha llevado a entender como ministrar, hermano, más que ministrar, más que un cargo, vuelvo y le repito, es un servir, es una acción de servir voluntaria, tiene que ser un objetivo de nosotros servir, hermano, estar dispuesto a servirle al Señor primeramente y luego a servirle a los demás, hermano.
Y servir es honroso, es algo, hermano, hermoso servir, hermano, porque es el amor de Dios manifestado, el amor de Dios en acción, que lo encontramos allí en esto, hermano. Y cuando vemos, hermano, y leemos las Escrituras, vemos que en Filipenses 1:1, Pablo en sus salutaciones de inicio, cuando, como es de costumbre de él, yo, Pablo, siervo de Jesucristo, y Timoteo, hermano, dirigiéndose a la iglesia de Filipos y a los líderes, él toma en cuenta al obispo y a los diáconos. O sea, eran las personas que estaban encargadas, hermano, de tener la rienda de la congregación. El obispo hacía la función de un pastor y el diácono era el ayudante del pastor, que es lo que se ha establecido hoy en día, hermano. Y eso es lo que vemos. O sea, eso nos da una connotación de que esto se llevaba a cabo, esto estaba establecido dentro de la iglesia, este servicio, esta función, hermano. Pero según ido pasando el tiempo, hermano, vemos que se le ha dado otra connotación a esta palabra. También vemos en Primera de Timoteo, capítulo 3, cuando Pablo está hablando de los diáconos, está dando los requisitos que tiene que tener un diácono, un diaconeo, hermano. Y cuando vamos al texto inmediatamente, hermano, y nos damos cuenta de esto, vemos que por qué surgió y de dónde surge esta idea o esta palabra, hermano, del diácono. Y lo primero que vemos allí es que la iglesia se multiplicó, el número de discípulos se multiplicaron. Luego, cuando vamos a Hechos capítulo 2, luego del Pentecostés, vemos que allí, hermano, hubo una gran multitud que aceptó al Señor. En la predicación de Pedro vemos que se convirtieron 5,000 y 3,000 luego por otro lado. Y la iglesia crecía, la iglesia aumentaba en número. Pero este aumento, este crecimiento, hermano, esta expansión de la iglesia ha traído al traste muchas dificultades dentro de las filas eclesiásticas. Y hasta el día de hoy lo vemos, hermano. La cultura, la lengua, el idioma, hermano, muchas cosas, hermano, traen división, traen contienda dentro de la congregación, traen diferencias, traen inquietudes dentro de la congregación y traen divisiones, hermano, que han sido imposibles de evitar hasta el día de hoy. Es algo normal, hermano. Y lo vemos aquí en el libro de los Hechos. Cuando el libro de los Hechos, que para mí es el libro de las obras del Espíritu Santo, vemos, hermano, que aún esta iglesia en sus inicios y llena de Espíritu Santo tenía estas dificultades, hermano, porque no es el Señor, no es la iglesia que el Señor estableció, sino es nosotros mismos, nuestra naturaleza, hermano, que trae ciertas dificultades, hermano, para que la obra del Señor sea efectiva. Luego vemos que Lucas dice claramente, hermano, toma la palabra discípulo. Recuérdense, hermano, que los mismos apóstoles en un momento dado eran discípulos, y dentro de los 12 que eran los apóstoles que tenía el Señor, quien era el maestro, ellos eran los discípulos, habían 70 discípulos más. Pero ahora en esta ocasión Lucas hace referencia de que los discípulos eran que tenían la encomienda y eran los enseñadores, eran los maestros, los que tenían la función de oficial, de dirigir la iglesia, y tenían a cargo la iglesia o el grupo de discípulos, hermano. Y luego dice, y hubo en aquellos días, ¿qué día? No sabemos con exactitud, qué momento, en qué día, qué año, con exactitud, pero sí sucedió algo, hermano, y es que se armó una murmuración de los helenistas contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en la ración diaria. Y vemos dos grupos aquí. Era un grupo de judíos netos que hablaban el arameo o el hebreo, y había otro grupo helenista, como se le ha llamado, y hay cierta diferencia o divergencia entre los intérpretes, los estudiosos sobre esta palabra y el significado que tiene. Pero lo más probable es que eran judíos convertidos al cristianismo, pero de lengua griega. Eran, hermanos, gente que habían sido erradicadas fuera de Jerusalén y que su lengua paterna se habían criado en territorio griego, su lengua bajo la cultura griega, y su lengua paterna era el griego neto. Y había estas dos diferencias. Otra divergencia que podía haber era que los que hablaban hebreo y el arameo utilizaban, hermano, el ejemplar, utilizaban
los escritos del Antiguo Testamento en hebreo. Y los helenistas, o vamos a decir así, los judíos convertidos al cristianismo que hablaban el griego, utilizaban la Septuaginta. La Septuaginta, que era la Biblia, la que Pablo hizo mucha referencia y que era utilizada por los hermanos en ese entonces, que era una traducción griega del hebreo. Era una traducción del Antiguo Testamento griego del hebreo. Y eso era lo que ellos utilizaban. Y esto quizás trajo muchas diferencias, trajo al traste muchas dificultades. Pero en este momento vemos que hay un descuido, hay una eficiencia en el trabajo que hacían los apóstoles. Porque según puedo entender, los apóstoles predicaban la palabra y también se encargaban de repartir la ayuda y los bienes materiales y la compra de alimentos. Ellos en esa parte estaban como fallando porque era mucho la carga que tenían los apóstoles, era mucho el trabajo, mucho la encomienda, mucha la obligación que tenían, y mayor obligación era predicar la palabra del Señor, hermano. Así que los 12, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que Lucas toma y dice los 12. Lucas dice directamente los 12, no dice los apóstoles. Y Lucas quiere traer al traste, hermano, de que ellos pisaban la iglesia, y luego Lucas dice los 12, habiendo convocado a la congregación de los discípulos. O sea, al parecer estaban los 12, que era quien convocaba, quien dirigía, pero había otro grupo que estaba dentro de la congregación, que estaba al lado de ellos a la hora de tomar decisiones. Y vemos algo muy importante aquí, y es que los discípulos tenían el papel de enseñadores, de maestros, tenían el papel de un pastor en ese momento, y ellos no toman decisión por cuenta propia. Ellos no eran lo que eran batuta y constitución, y era una buena enseñanza, porque ningún líder, hermano, puede llevar la carga sola. Ningún pastor, hermano, puede tomar decisiones por sí solo, porque a mitad del camino se va a cansar. Y esto nos lleva a nosotros a pensar en el suceso de Éxodo 17, cuando el suegro de Moisés, Jetro, se le acerca a Moisés y le dice: pero ven acá, que toma hombres capacitados para que sirvan de jueces en el pueblo, y tú atiendes los casos más preeminentes. Y quizás los apóstoles entendieron esta parte, hermano, y humildemente ellos entendieron que necesitaban ayuda. Era el momento de buscar ayuda, era el momento de establecer, hermano, un grupo de auxiliares, de personas, hermano, capacitadas para poder, hermano, enfrentar la dificultad de la necesidad de que la iglesia estaba afrontando en base al crecimiento que estaba llevando. Porque una congregación voluminosa de miembros, hermano, conlleva un liderazgo mayor, conlleva una capacitación mayor entre los líderes, conlleva, hermano, una necesidad, hermano, de establecer un núcleo que afronte las necesidades, que pueda desahogarle la carga al pastor, hermano. Y ese era el trabajo que los discípulos vieron que había que hacer, y ellos tomaron decisión, y luego reúnen la congregación y dicen que no era justo que ellos dejen, hermano, de predicar la palabra de Dios. La encomienda primordial de los apóstoles era, hermano, la enseñanza, predicar a Jesucristo por todas las calles, los barrios de Jerusalén. Y ese es el trabajo primordial de un ministro, ese es el trabajo primordial de alguien, de un creyente, o en este caso de alguien que está oficiando una congregación, de predicar la palabra, de encargarse que la semilla sea regada, hermano, de buscar las almas, hermano, y de mantenerse en oración, hermano, porque sin oración ningún creyente puede mantenerse de pie. Lo primordial, lo básico, hermano, es la oración. Y ellos lo dicen luego, más adelante lo vamos a estar leyendo. Y ellos dicen, porque no es justo que nosotros dejemos de predicar la palabra por servir a la mesa. No era que ellos estaban menospreciando esta labor, hermano, porque servir, hermano, es una honra, como yo le dije al principio. Hay un adagio por ahí que dice que el que no nació para servir no sirve para vivir. Y esto tiene mucho sentido, hermano, tiene mucho sentido, porque cuando nos vamos a la palabra o nos vamos a la persona misma de nuestro Señor Jesús, hermano, todo
el objetivo, todo el propósito, aún, hermano, el hecho de que Jesús viniera y se encarnara, era con el objetivo de servir, hermano. De servir, eso lo vamos a ver más luego, hermano. Y es una honra servirle a Dios y servirle a los demás, hermano, porque es un acto hermoso. No era que ellos menospreciaban esta labor, hermano, porque la predicación de la palabra es lo primordial. Las demás cosas son secundarias. Pero el servir, hermano, la predicación de la palabra es la expresión del amor de Dios. Pero el servir, hermano, es el amor en acción. Es la manifestación del amor de Dios, hermano. Porque el que sirve, el que siempre está dispuesto a servir, y en la Biblia vemos, hermano, que esto es un don también, el don de servicio. Hermano, y es un don hermoso. La persona que tiene este don, la persona que tiene el amor de Dios, hermano, siempre está dispuesto a servir. Siempre, hermano, sufre el sufrimiento del otro, hermano, se preocupa por la necesidad del otro. Siempre está pendiente y viendo, observando la necesidad que hay a su alrededor para él poder colaborar, poder participar, hermano, del arreglo, hermano, o de la solución, hermano. El que tiene el amor de Dios, así, está dispuesto, hermano. El servir tiene que ser, hermano, algo hasta entregar a nuestra vida, porque eso fue lo que nuestro Señor hizo. Cuando el Señor entregó su vida en la cruz del Calvario, fue como en función del servicio hacia nosotros, de la necesidad que nosotros teníamos. Él la estaba supliendo en la cruz, hermano. Así que luego reúnen toda la congregación y ellos les dicen: buscad 7 varones. El número 7 es el número de la plenitud, hermano. Buscad 7 varones, hermano. Oiga lo que dicen los apóstoles. Porque no todo el mundo, hermano, no todo el mundo está llamado a ser líder dentro de la iglesia. No todo el mundo puede ejercer cierto lugar en la iglesia o hacer ciertas funciones dentro de la congregación, hermano. Y cuando vemos esto, hermano, se ve de manera sencilla, pero es muy importante. Y yo mismo me hice la pregunta: ¿y cómo esta exigencia que hacen los apóstoles aquí, si estas personas simplemente iban a repartir o a administrar algo material, los bienes materiales o los alimentos, y a repartir las porciones que le tocaba a cada grupo, a cada quien, hermano? Necesitaban de esto. Y tenemos que tener un par aquí y hacer un ojo, hermano. Cuando nos vamos directamente a la función o a este servicio del diaconado, el diácono, según dice el apóstol Pablo en el capítulo 3 de Primera de Timoteo, y lo que dicen los apóstoles aquí, hermano, recuérdense que alguien que vaya a ministrar, y más con asuntos materiales, hermano, tiene que ser alguien, hermano, que tenga que tener espiritualidad y tenga que tener su fe bien establecida y un buen temor de Dios. Y vamos a leer lo primero que dicen los apóstoles: varones, primeramente, de buen testimonio. Tiene que ser alguien que sea de confiar. Porque imagínense, alguien prestando este servicio dentro de la congregación y que no sea de confianza y que los hermanos no puedan acercarse a confesarle algo, a pedir ayuda sobre algo, que no tenga la capacidad espiritual para dar un consejo o para poder amonestar con mansedumbre, como dice la Biblia, a un hermano, es algo que puede traer muchos problemas dentro de la congregación. Y es algo que tenemos que tomar en cuenta. Y es que dice: de buen testimonio, dice, y lleno del Espíritu Santo. Es necesario, hermano, que la persona tenga llenura del Espíritu, una persona de oración, hermano, de búsqueda con el Señor, alguien que esté bien fundamentado en la fe, como dice Primera de Timoteo, alguien que sea sobrio, hermano, no codicioso, no avaricioso, de ganancia deshonesta, hermano, alguien que esté bien asentado en lo que ha creído, alguien hermano, que sea de confiar, hermano, porque dentro de las filas eclesiásticas surgen muchas dificultades, surgen mucha divergencia, y hay que estar bien lleno del Espíritu, hermano, para poder recibir del Señor la capacitación para enfrentar esa dificultad. Y esto es lo que vemos aquí. Y luego dice la palabra: y con sabiduría, porque para ministrar las cosas del Señor
o sea, o aunque sean los asuntos seculares, porque el Espíritu Santo, hermano, es experto en cualquier área. Puede ser en el área espiritual como en el área secular. Para poder ministrar, y en este caso vamos a tomar el dinero, hermano, tiene que ser una persona de confianza. Tiene que ser una persona, hermano, que no sea avariciosa, una persona, hermano, que no sea codiciosa, hermano, a cabo de esta función. Y esto es lo que andan buscando los discípulos. Primera de Timoteo capítulo 3 habla del asunto del diaconado. Y Pablo dice, los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancia deshonesta, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Entonces los apóstoles les sugirieron esto a los hermanos a la hora de escoger. Dice la Biblia que encarguemos a los cuales podamos encargar esta función. Pero hay algo que dice, y nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Oiga esto, la oración es lo primordial, hermano, a la hora de tomar decisiones, a la hora de ministrar, hermano. El sustento, lo que soporta, hermano, lo que le da fuerza, poder a la palabra, es la vida de oración, de promueve o promulga la palabra, hermano. Porque la oración es lo primordial. Un ministro sin oración, que no tenga una vida de oración, mire, el ministro no puede negociar eso con nadie, su tiempo de oración. Tiene que ser alguien dedicado de entero a estar en la presencia de Dios, porque desde ahí es que va a salir, hermano, todas las prescripciones, de ahí es que va a salir todas las soluciones a los problemas que van a enfrentar, hermano. Y el otro paso es que tiene que predicar la palabra, no puede negociar eso con nadie, ya lo hemos dicho. Y dice algo, y lo dicho fue de agrado a toda la congregación. Esto no nos indica, hermano, que había coinonía, había una posición unánime, hermano. Dice, y esto fue de agrado a toda la congregación, hermano. Y ellos tomaron, hermano, a 7 varones. Y lo primero que dice a Esteban, que significa corona. Luego vemos que Esteban se gana la corona más adelante, hermano, siendo el primer mártir. Y dice, lleno de fe y de Espíritu Santo. Luego vemos a Felipe. Y esto nos lleva a algo al trato. Me voy a detener aquí, hermano. Y es que el asunto de prestar este servicio dentro de la congregación no nos limita, hermano, a predicar la palabra. Y esto lo vemos en Esteban. Esteban luego lo vemos predicando y haciendo milagros, igual que Felipe. Vemos a Felipe, el evangelista, aunque hay una divergencia, hay una división en cuanto a este tema. Y muchos dicen que este no es Felipe el evangelista. Felipe el diácono no es el mismo que Felipe el evangelista. Y hay mucha dificultad en eso. Otros dicen que sí, hermano. El hecho es que la enseñanza que podemos tomar de esto, hermano, es que eso no nos limita, hermano, el poder también predicar la palabra y prestar este servicio, hacer esta función, hermano. Y vemos que en la lista que toman, estos nombres son helenistas, son nombres griegos, este grupo de helenistas. Y vemos algo sabio de los apóstoles, y es que este era el grupo, y aunque era el grupo minutario, se estaba quejando. Ellos mismos sacan el grupo que iba, hermano, a dirigir o a hacer esta función, hermano. Y es una buena enseñanza que tenemos en cuanto a él. Y dice claramente que luego los apóstoles oraron por ellos. Y el último verso, el 7, que vamos a leer de este párrafo, nos dice algo claramente. Y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y un gran número de los sacerdotes obedecía a la fe. Oiga esto. Estuve leyendo, hermano, un ejemplar de Josefo. Y él decía allí que en su tiempo había un gran número de sacerdotes. Y habían 4 grupos de sacerdotes. Y cada grupo, hermano, 4 tribus. Y cada tribu se componía de 5.000 sacerdotes. Y estos trabajaban diariamente. Cada quien tenía su turno diario, hermano. Esto lo dice Josefo. Esto no le doy veracidad, pero es un libro histórico, hermano, un historiador judío. Y él decía esto. Lo que sí es que cuando vemos a Hechos más adelante, vemos que un gran número preeminente de mujeres y hombres creía la palabra. Y vemos que desde el tiempo de Jesús muchos sacerdotes, aunque encubiertamente, creían en Jesús.
y dentro del grupo y el momento que estaban subiendo y este crecimiento que tenía la iglesia, según el libro de los Hechos, el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, vemos que muchos prosélitos y muchos vinieron de muchos lugares a Jerusalén. Quizás en ese tiempo había muchos envejecientes ya que querían pasar su tiempo en Jerusalén, hermano, y cada quien tenía su sinagoga. Cada grupo de estos que estaban dentro que pertenecían a la fila de la iglesia estuvieron en cierta sinagoga, hermano, en algún momento dado, y participaban de los cultos allí, y esto lo vemos, hermano, y ellos obedecían a la fe, y esto era una bendición, hermano, era una bendición lo que estaba ocurriendo en ese momento. Aleluya, poderoso es el Señor, y era algo que estaba sucediendo. Cristo le dio otro sentido, hermano, un sentido mucho más profundo al asunto de servir, hermano, y es que lo vemos, el concepto de autoridad y de servicio en Cristo recibe otro concepto, porque el servir nos hace grande delante de Dios y de los hombres, nos da estimación, nos muestra como seres humildes y que no hace manifestar el amor de Dios. Y vamos a leer, vamos a hacerlo rapidito, a ver lo que dice ahí. Lucas 17:7, ¿qué dice? ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta el ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿Quién de vosotros tiene un siervo? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracia al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Oye, Cristo le dice, hermano, dice claramente que el prestar un servicio, hermano, no es con la intención de nosotros poder ganar algo, ya sea material o ya sea una estimación delante de los hombres, aunque eso nos lleva a ganarla, sino que, hermano, el mismo Señor nos dice y nos enseñó, hermano, que todo lo tenemos que hacer bajo el fundamento del amor del Señor, con amor, con agrado, hermano, con dedicación, con deseo, no por obligación, sino que salga de adentro, pero no por voluntad nuestra, sino por el amor de Dios que nos constriñe y nos lleva, hermano, a manifestar, a servir. Lo único que tenemos que decir al final, hermano, sin estar buscando ganarnos ese beneficio, es decir, siervos inútiles somos, hermano, solamente hemos hecho lo que nos ha encomendado el Señor, hermano. Eso es lo único que tenemos que hacer y el objetivo que tiene que tener a la hora de servirle al Señor y servirle a los demás. Vamos a leer, hermano, 12:37, Lucas 12:37. Lucas 12:37, hermano. Vamos a seguir leyendo. Y vamos siendo de 27. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se siente a la mesa y vendrá a servirle. Oiga esto es algo futuro. Dice que el Señor, hermano, en ese entonces, en el reino de los cielos, Él mismo nos servirá, hermano. Él mismo va a hacer la función de camarero, porque servir a la mesa viene siendo como un tipo de camarero. Él mismo, hermano, nos va a servir. Y Él mismo dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, hermano. O sea, dándonos ejemplo y enseñanza de que la actitud de nosotros es siempre estar dispuesto a servir, que lo que nos hace grande delante del reino en el reino de los cielos es nuestro servicio y amor hacia los demás, hermano. Vamos a buscar, hermano, vamos a buscar así mismo Juan capítulo 13. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Que se quitó su manto, hermano, usted sabe lo que significa el manto, el significado del manto: significa realeza, significa autoridad, significa poder, posición, hermano. Y este se quitó su manto nos da una enseñanza a nosotros. No es que tan solo Cristo se quitó el manto, sino que Cristo se despoja de lo que es Él en verdad. Él es el Señor, Él es el Maestro, como Él dijo, y Él es el Maestro. Cristo se despojó de su posición, de su autoridad, hermano, de todo lo que Él tenía, hermano,
y tomó la posición. Él dejó la posición de a quien había que servirle, porque nosotros somos súbditos del Señor y estamos para servirle al Señor. Pero Él tomó nuestra posición, así mismo, hermano. Por eso tenemos que llevar esto al asunto del sacrificio del Señor, y que la actitud del Señor y el amor que tenía el Señor para servir, hermano, nos dio al trate que era hasta la muerte. Y de que el Señor muriera en la cruz es una parte del servicio que Él nos prestó. Y dice aquí que Él se quitó el manto y tomando la toalla se la ciñó. Se hizo como servidor de nosotros, hermano. Siendo Él a quien había que servirle, Él se despojó de su grandeza y se hizo como el que sirve, hermano. Y esto nos da una buena enseñanza de humildad, hermano, y de sumisión, y de lo grande. Y luego el Señor dice, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla que estaba ceñida. Oiga esto, hermano. El Señor le lavó los pies a los discípulos en señal de humillación, en señal de humildad, en señal de amor, hermano. Y esta es la enseñanza que tomamos en el asunto del lavatorio de los pies, aunque se ha aplicado a la iglesia dentro de las normas de la iglesia, hermano, y es una práctica dentro de la iglesia, y no está mal, hermano, no está mal, pero la enseñanza que el Señor, la acción que el Señor tomó ayer era una enseñanza que nos estaba dejando, hermano, y es de que tenemos que hacernos más pequeños que los demás. El apóstol Pablo dijo claramente, hermano, que tenemos que pensar, hermano, como que somos menos que los demás, es decir, más pequeños que los demás, hermano, y que tenemos que tener en mayor estima a los demás que a nosotros. O sea, el apóstol Pablo, hermano, con la capacidad espiritual y terrenal que tenía este hombre, la posición que tenía, el papel que estaba jugando, hermano, este hombre dice claramente que a pesar de la posición que tengamos y de lo que estemos ejerciendo en el momento dentro de la fila y para el Señor, hermano, tenemos que entender que solamente somos servidores, hermano, solamente somos diaconeos, hermano, y que ese servicio, esa humillación que estamos haciendo en el momento, porque nos humillamos cuando somos alguien que en verdad dentro de la jerarquía tenemos cierta posición, tenemos cierta estatura, hermano, y cuando nosotros nos rebajamos al nivel de los demás para servirle, es una señal de humillación, pero no tan solo de humillación, sino de amor. Pero esta acción, hermano, nos lleva a adquirir honra, nos lleva a adquirir, hermano, estima delante de los hombres y de Dios primeramente. Y Jesús sigue diciendo, entonces vino Simón Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavarás los pies? Hermano, porque era algo sorprendente. Porque imagínese usted, no importa si usted es obispo, no importa si usted es pastor, si es presidente de damas, de caballeros, de jóvenes, presidente de misión, no importa la posición que usted tenga dentro de la fila eclesiástica, hermano, entienda esto, que mientras más alta es la posición, más servidor lo hace. Que mientras más alta es la posición, más demanda de humillación, de humildad, le demanda la posición. Que mientras más alta ese rango que usted tenga, más le demanda el Señor a que usted manifieste el amor y esa actitud de servir, que es lo que lo va a hacer grande, que es lo que le va a dar prestigio a su ministerio o a la función que usted lleve a cabo. Por eso le dije al principio que era algo hermoso, hermano, esto, el asunto de servir, hermano, y es una honra servir. Y dice, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después, hermano. ¿Por qué? Porque es algo, hermano, que en ese momento los discípulos no entendían, hermano, pero era algo grandioso y poderoso lo que el Señor estaba haciendo. Así que, hermano, ejemplo el Señor ha dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Yo lo hice, el verso 15, porque ejemplo Él no ha dejado. Y fue un ejemplo que el Señor le dio, y fue una demanda, hermano, de que tenemos que entender que solamente somos servidores, no tan solo a Dios, sino a la iglesia y fuera de la iglesia, hermano. Tenemos que ejercer la función de servir a los demás, hermano. Y dice el versículo 17, hermano, sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Oiga esto, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis, hermano. Si hacemos esto y cumplimos con esta cosa, hermano, bienaventurados somos, o sea, dichosos somos, hermano. Esto es poderoso cuando hermano,
tenemos la capacidad, hermano, de servir. Tenemos siempre la intención de servir a los demás, hermano. Y cuando vamos a Mateo capítulo 20, hermano, Mateo capítulo 20, estamos casi concluyendo. Mateo capítulo 20. O sea, partimos desde el libro de los Hechos para que veamos de dónde surgió esta palabra, diaconeo, diácono, que es lo que hemos traducido. Pero lo que estamos tomando en cuenta es el significado de la palabra y por qué surgió, hermano, esta palabra. La actitud que tenemos que tener todos es la actitud de servir. Oiga lo que dice el Señor, Mateo 20. Dice, esto surgió, hermano, y es algo que está subiendo dentro de la iglesia. Y este mismo cargo, lo voy a llamar así, o esta misma posición, se ha tomado el traste, hermano, el que se ha tomado como algo que nos lleva a nosotros a exigir respeto, hermano, y a exigir, hermano, el sometimiento. Y más que eso, esto tiene que ser, hermano, tener un sentimiento de que, como ya yo le expliqué, mientras más grande el cargo, mayor tiene que ser la actitud y la prisa para servir. Oiga esto, hermano. En vista como el proyecto he visto como un proyecto de grandeza y honra, pero esa honra no es para ejercer posición, poder, privilegio, es para servir. Este privilegio no puede ser visto como cargo, sino como una función asignada para servir, hermano. Lo que le estaba diciendo. Según ha cambiado el tiempo y dentro de la sede de posición y de obtener rango dentro de las filas eclesiásticas, se le ha dado otra connotación a esta función, que no es más que un servidor o el que sirve a la mesa, alguien que tiene que estar presto para servir. Muchas personas lo ven, hermano, como una posición de grandeza, de adquirir honra, hermano, y es errado de todo erradez, porque lo que tenemos que tener es siempre la intención de servir. Cristo mismo nos dio ejemplo y llevó a su sentido más profundo el servir, ya que él mismo no le importó su posición, autoridad y señorío de servidor, de ser servido, y lo seguirá haciendo, hermano. Él nos sirvió y lo seguirá haciendo, y todavía lo hace. El Señor nos sirve, hermano. Y la pregunta que surge, hermano, es, entonces, ¿qué es lo que está pasando con los ministros hoy en día? Hay que rendirle pleitesía, hermano, a esa gente. Esa gente cree que por la posición o el cargo, ellos tratan a la membresía como si fuera una academia. Y todo tiene que ser como ellos dicen, todo tiene que ser como ellos lo piensan, y nada puede salir dentro de su círculo, y todo tiene que ser pasado, hermano, por ellos. Si la idea no surge de ellos, no, nada está bien, y quieren ser tratados con reverencia, hacerle homenaje, tomarle en cuenta su posición, honrarlo por el cargo eclesiástico que tienen. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Y esto lo vemos aquí, hermano, en Hechos 20, en Mateo 20. Esto surgió, los versos que vamos a leer surgió, hermano, porque los hijos de Zebedeo le dijeron al Señor y peleando por posición, hermano. Y ellos venían peleando por posición y venían discutiendo. Y él le dijo, ¿qué queréis que haga? Pero el Señor, pidiéndole algo, y dice Jesús, ¿qué quiere que haga? Y ordeno que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Oiga, esto es la madre de los hijos de Zebedeo, que va donde Jesús a hacerle una petición. Entonces Jesús le respondiendo le dijo, ¿sabéis lo que pedís? Pedís de beber del vaso que yo he de beber, y del bautismo con el bautismo con que yo seré bautizado. Y ellos le dijeron, podemos. Él le dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentarlo a la derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquel para quien el Padre lo ha preparado, hermano. Oiga él. Y ahí es que surge, hermano,
Y Cristo le dice, Cristo empieza diciéndole en el 25, hermano, porque este problema está dentro de la iglesia. Todos queremos ser grandes, todos queremos ser primeros, todos queremos alcanzar estatus, alcanzar posición, todos queremos adquirir autoridad, todos queremos tener súbditos, todos queremos tener personas, hermanos, que nos rindan homenaje, que nos rindan cuenta. Nadie quiere estar, hermano, por debajo, todos quieren estar por encima. Y esto estaba surgiendo en ese momento. Esta gente estaba exigiendo posiciones. Y hoy en día hay personas dentro de la congregación, hermano, que todo lo que hacen es para alcanzar posición, hermano. Y viven en un tirijala y viven en un pleito y en una guerra, hermano, porque y piden al Señor porque piden mal, dice Santiago. Y es por los celos y la envidia, hermano. Y este deseo de tener posición, de alcanzar renombre, hermano, está llevando al traste a muchos problemas dentro de la fila, y mucha gente se ha desviado, y mucha gente se ha apartado, hermano, del Señor. Y Cristo comienza diciendo, dice, oiga esto. Entonces Jesús llamándolos dijo, Jesús los reunió, dijo, vengan acá, escuchen bien. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Oiga esto. Y dígame usted si esto no está subiendo. Todo el mundo quiere ser grande, todo el mundo quiere ejercer potestad sobre los demás. Todo el mundo hay que rendirle pleitesía. Y cuidado, si tú no lo llamas por su nombre, o si tú le dices cielo, no, usted tiene que llamarlo por el rango que tiene y tratarlo por el rango que él tiene. Y algo que me gustó de algo que yo estuve estudiando, el capítulo 5 de Santiago, y es que Santiago utiliza siempre la palabra hermanos míos. O sea, Santiago lo trata de hermano. Y cuando Santiago empieza su epístola, que usted lee el primer verso, dice que yo Jacobo, medio hermano del Señor, siervo de Jesucristo. O sea, él primeramente no toma en cuenta la posición que tenía, porque era hermano del Señor, sino que Santiago dice siervo de Jesucristo. Dice yo Santiago, yo no soy siervo, y dice luego, segundo plano, siervo de Jesucristo, medio hermano del Señor. Esto es un gesto de humildad, hermano. Y dice claramente, luego el 26, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Lo que yo le acabo de decir, hermano, la posición, lo único que nos lleva a nosotros a servir. Y es un compromiso, hermano. Mientras más alto mientras más Dios te entrega, más te va a demandar, hermano. Y si usted cree que por los rangos o los cargos eclesiásticos, la posición o el ministerio, a usted lo hace grande, usted se equivocó. Lo que lo hace grande es cómo usted maneja ese ministerio, cómo usted ejerce esa función, cómo usted ejerce esa autoridad. Y lo que nos hace grande a nosotros es cuando nos hacemos servidores, súbditos de los demás, y nos bajamos del escalón, del estandarte donde estamos, que nos corresponde, porque no vamos a hablar de una manera que nos veamos como una falsa humildad. Lo que el Señor nos entrega, hermano, es para ejercerlo, hermano. Y cuando Dios nos da algo, hermano, es para recibirlo. Pero nosotros tenemos que tener la actitud de que tenemos que hacernos menores que los demás y hacernos servidores de ellos, hermano. Y eso es algo que tenemos que entender. Tenemos que entender eso claramente, hermano. Porque al que mucho se le da, mucho se le va a demandar. ¿Entiendes? Entonces, el respeto se puede comprar. El respeto se puede ganar. Pero la honra la da el Señor. La honra la da el Señor. Y la honra es exhibida cuando un hombre está bajo la dirección, bajo la influencia y bajo el perfume del Espíritu Santo, hermano. Porque cualquiera puede adquirir respeto. Los narcotraficantes tienen respeto. Sí, cualquiera puede seguir respeto bajo una subyugación, bajo un terror psicológico, bajo una manipulación. Se le puede manifestar respeto, se le puede guardar un respeto por temor. Pero honra, hermano, tener honra delante de Dios, delante de los hombres, eso solamente lo da Dios, hermano, dependiendo del corazón humilde que tenga el individuo. Y dice, hermano, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Si usted quiere ser grande, hermano, hágase servidor, esclavo de los demás, como el mensaje anterior, hermano.
hágase esclavo del Señor primeramente y esclavo de los demás. Hermano, usted siempre presto a ayudar, a servir a los demás. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro servidor. Toda esa persona, hermano, que tienen esa sed, hermano, y que tú lo veas a ellos ejerciendo autoridad y posición sobre los demás, humillando, hermano, menospreciando, despreciando, hermano, calificando con diminutivo a los demás, esas personas terminan siendo siervo, hermano, y pierden su cargo, pierden su posición. Todo el que tiene sed de ser el primero nunca sale de la cola, termina siendo último, hermano, termina siendo un segundo plano en el Señor. Más el que le anda rehuyendo a todas estas cosas, porque Cristo le huyó a la fama, hermano. Cristo le huyó a toda esa pompa, hermano. Y por eso fue que Cristo, el ministerio de Jesús se hizo grande, hermano. Y para la gente era algo curioso, hermano. Y dice, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro servidor. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Lo que yo le acabé de decir hace un momento, hermano. Nuestra actitud de servir tiene que ser, hermano, hasta el objetivo de nosotros mismos, ser maltratados por auxiliar a otro, o como dijo el Señor, que Él vino a dar su vida en rescate por mucho, hermano. Él no vino para que le sirva, oiga esto. Lo que yo le dije, lo que Jesús hizo cuando le quitó el manto y se amarró la toalla, es lo que Él está diciendo en pocas palabras. Sino que ese que Cristo soltó el manto, el significado del manto, hermano, ya usted sabe, significa autoridad, significa posición, significa realeza, hermano. Cristo se despojó de todas esas cosas, significa señorío, se despojó de todas esas cosas, hermano, significa, puede ser también ministerio. Significa que Cristo se olvidó de todas esas cosas y se bajó a la posición de un servidor y sirvió como ejemplo, hermano, a nosotros. Vamos a concluir con este verso, hermano. Vamos a concluir con este verso en Primera de Timoteo, que es el verso que le va a poner la tapa al pomo. Primera de Timoteo 3:13. Con esto vamos a concluir, que creo que ya está más que claro. Dice, porque los que ejercen bien el diaconado, oiga esto, porque los que ejercen bien la posición de servir, vamos a cambiar diaconado, o diaconeo en el griego, el que ejerce bien la posición de servir a los demás, vamos a hacer, ganan para sí un grado de honra, un grado honroso, o sea, mientras más usted se humilla, se hace humilde y se dispone a servirle a los demás, hermano, usted adquiere estatus. Usted es visto con honra dentro de las filas eclesiásticas, delante de los hermanos, delante de los hombres. Usted es visto como una persona humilde, una persona que manifiesta el amor de Dios, una persona dispuesta, hermano. Dice, adquiere un grado honroso y mucha confianza en la fe. Oiga esto. Y mucha confianza en la fe, hermano. O sea, dentro de la iglesia, hermano, la persona que tiene estas cualidades, hermano, es una persona que adquiere confianza de parte de los hermanos. Es una persona, hermano, que los hermanos se le acercan a pedir consejo. Los hermanos se le acercan a pedir ayuda, ya sea espiritual o económica. Es una persona que los hermanos buscan, hermano, un consejo, buscan, hermano, auxilio. Ven en esa persona una persona de ejemplo. Porque yo estaba errado en algo, hermano, y lo confieso. Y es que Pablo dice una palabra que me confrontó mucho. Y es que Pablo dice, hermano, sé imitadores de mí como yo lo soy del Señor. O sea, a veces nosotros decimos, no me mire a mí, soy un hombre débil, un hombre con un defecto. No, nosotros estamos llamados, hermano, a ser ejemplo. Nosotros estamos llamados a guardar una estima, a guardar un testimonio, hermano, porque hay personas, hermano, que nos toman a nosotros como referencia y algo que nosotros tenemos ese compromiso. Y la persona que ejerce bien este servicio, la persona que ejerce bien el diaconado, como dice aquí, hermano, es una persona que alcanza estatus, es una persona que alcanza cierta posición de grandeza, de honra dentro de los hermanos, de confianza. Es una persona confiable,
hermano. Es una persona que la gente no tiene temor ni miedo, hermano, a acercársele, hermano. Y por eso era que ustedes veían que Jesús lo seguía una multitud. Jesús no andaba detrás de personas. Y hoy vemos muchos hermanos, que son hermanos muy humildes, hermanos que tienen la presencia del Espíritu Santo, tienen el perfume del Espíritu, y detrás de eso andan la persona, hermano. Eso se ve, hermano, eso se siente. La persona que tiene la presencia de Dios se siente, se ve. Todo el mundo quiere estar cerca de esa persona, todo el mundo quiere hablar con esa persona, todo el mundo se le acerca a esa persona, todo el mundo busca a esa persona, todo el mundo le tiene confianza a esa persona, hermano. Porque la unción del Espíritu, la presencia del Espíritu Santo es como la miel. Tú tiras una gota de miel en un lugar y a unos cuantos minutos tú vas a ver que va a aparecer una o dos abejas. Y si al un lazo de tiempo usted va a ver que va a haber un montón de abejas. Porque así como la miel, que las abejas andan detrás de la miel, así, hermano, anda el sediento, el hambriento detrás de la persona que tiene la presencia de Dios. La persona que está afligido, que está atado, que está oprimido, anda detrás de esa persona porque siente la confianza, siente que en esa persona hay algo que él necesita. Y eso es lo que mucha gente no entiende. Y por eso es que muchas personas carnales, vamos a decirlo así, hermano, lo que hacen es levantarse contra esa persona, hermano. Pero entendemos que es por eso, hermano. Es por el celo, la envidia que se levanta dentro del liderazgo, hermano. Por esa función, porque cuando usted ejerce bien el diaconado, según lo que dice Pablo aquí, usted alcanza honra, hermano, y es de confianza en la fe que es en Cristo Jesús, hermano. En la fe, cuando habla de la fe, hermano, está hablando claramente, hermano, dentro de lo que es la iglesia, dentro de lo que es la membresía de la iglesia, dentro de lo que es la enseñanza, la doctrina, dentro de lo que es el evangelio, hermano, alcanza confianza. Así que, hermano, diaconeo, la honra de servir, es un privilegio. Alcanzamos honra, hermano, cuando nos volvemos servidores, nos volvemos siervos de los demás, hermano. Así que la luz de la palabra, su hermano Alfredo, por este lugar. Así que le damos gracias al Señor. Espero que sea de bendición para los que lo escuchen y vean este estudio. Así que dele toda la gloria al Señor Jesús, hermano. Diaconeo, servir a la mesa o servidor, hermano. Esa es la interpretación primaria y fundamental de esta palabra. Amén. No un ministerio, no un cargo de posición o dentro de la fila eclesiástica, sino una actitud de servir, hermano. Un servicio, mejor dicho. Diaconeo, la honra de servir. Dios le bendiga, Dios le guarde. Su hermano Alfredo, la luz de la palabra, hermano, suscríbase, hermano, hágase partícipe de lo que Dios está haciendo a través de este trabajo que este servidor hace para la gloria del Señor. Sigan orando por este ministerio, sigan orando por este servidor, hermano, para que el Señor siga poniendo las palabras adecuadas, hermano. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, su hermano Alfredo. Toda la gloria y la honra se la damos a nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.